Bien, en este video voy a mostrarles cómo representar un sistema de referencia, o sea, un plano cartesiano, ubicar puntos en cada uno de los cuadrantes y a esos puntos le vamos a llamar par ordenado. Está simbolizado o representado por de la forma x, y. A la primera componente de ese punto se le llama abscisa y a la segunda componente se le va a llamar ordenada. Por ejemplo, tenemos 4 puntos. Recordemos que el primer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son positivos. Segundo cuadrante, tenemos que la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son negativos. Y por último, en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Bien, entonces ubiquemos el primer punto, menos 4 para la abscisa y menos 3 para la ordenada. Tenemos el primer punto, que es el punto P. Segundo punto, punto Q, 6 para la abscisa y menos 4 para la ordenada. Con lo cual tenemos el punto Q en el cuarto cuadrante. Tanto el punto R como el punto S, de forma similar, el R se encuentra en el primer cuadrante y el S en el segundo cuadrante. Bien, de esa manera podemos ubicar puntos en el plano cartesiano. Tenemos que tener en cuenta que primero va el eje X, o sea, el valor que toma en el eje X, o llamada abscisa, y después la ordenada, o el valor que toma en el eje Y. Bien, vamos entonces con el primer ejemplo. Entonces, para resolver el siguiente ejemplo, lo primero que debemos hacer es ubicar esos puntos. Observemos los puntos que nos están dando. Tenemos dos de ellos. El primer punto, por ejemplo, es menos 3 para el X, para la abscisa, y 4 para el Y. Esto sería el primer punto. Este punto le llamamos el punto P, que es menos 3,4. Segundo cuadrante. Segundo punto, punto Q, 5 de abscisa y menos 2 de ordenada. Este punto de acá. Este punto en este caso sería el punto Q, cuyas componentes tiene 5 para la abscisa y menos 2 para la ordenada. Perfecto. ¿Qué me están pidiendo? Que calcule esta distancia entre estos dos puntos. ¿Cómo calculamos la distancia entre estos dos puntos? Bien, entonces hay que entender cómo calculamos esa distancia. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una recta o un segmento de recta y me piden calcular esta distancia, que le voy a llamar D. ¿Cómo calculo esa distancia? Esa distancia lo podríamos calcular, por ejemplo, usando el concepto de Pitágoras. Si observamos, aquí se forma un triángulo rectángulo y que los lados lo conocemos. Si aplicamos ese concepto, nosotros podemos definir que en esta parte cuántos cuadraditos hay. Eso significa que voy a restar, por ejemplo, menos 3 menos 5 en valor absoluto es menos 8, pero en distancia es 8. Ahora estamos los valores de Y, 4 menos 2, ese es 6, menos 2 es 6. Si nosotros hacemos esa comparación, por ejemplo, hay 6 cuadraditos en la parte vertical y 8 en la parte horizontal. Si aplicáramos Pitágoras, tendríamos que la distancia elevado al cuadrado, esto sería 6 cuadrado, más el 8 elevado al cuadrado. Sacamos raíz, y esto sería la raíz de ¿cuánto? 6 es 36 en este caso al cuadrado, aquí sería 64, quedaría 100. Sacamos la raíz de 100, es 10 unidades. Entonces, en conclusión, ¿cómo calculamos la distancia entre dos puntos? De la siguiente manera. Tenemos la conclusión dado dos puntos. La distancia simplemente es restar las abscisas y elevar al cuadrado. Restar los valores de las ordenadas y elevar al cuadrado. Y a eso le sacamos raíz y eso es la distancia. ¿De qué concepto ha salido? Del concepto de aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, entonces pasemos a un segundo ejemplo.
En este segundo ejemplo, entonces tenemos por ejemplo los puntos que ubicar. Primer cuadrante el P, ambos son positivos, y Q en este caso en el segundo cuadrante. ¿Qué me piden? El punto medio. Ubicamos entonces uno de esos puntos. El primer punto, P, 5 y 4. Bien, ahí está. Y el otro punto sería menos 3, 2. Entonces ya tenemos los dos puntos. A este se le llamará el punto P y este se le llamará el punto Q. A mí me piden que calcule el punto medio entre esos dos ya determinados. Entonces, ¿dónde se encuentra el punto medio? Posiblemente por acá, pero hay que determinar qué coordenadas tiene, cómo se halla ese punto medio. Simplemente como semisuma. ¿Semisuma de quién? De las abscisas y de las ordenadas. ¿Qué valores? Por ejemplo, 5 le sumo menos 3. O sea que a 5 le voy a sumar menos 3. Semisuma. Y el segundo valor sería 4 sumado 2. Si efectuamos esas operaciones, en este caso el valor sería 2 sería 1 y la ordenada sería 3. ¿Cómo se concluye? Teniendo dos puntos, para hallar el punto medio simplemente es una semisuma de las abscisas y una semisuma de las ordenadas. Un siguiente ejercicio, por ejemplo, nos pide graficar en el plano cartesiano el siguiente cuadrilátero. Ese cuadrilátero lo podemos ubicar entonces los puntos. El punto A, tanto la abscisa y la ordenada positivos, primer cuadrante, 5,1. Aquí está el punto A, 5,1. Punto B, segundo cuadrante, menos 2,5, menos 2 y 5. Punto C, menos 4, menos 2, menos 4, menos 2. Menos 4, menos 2, punto C. Y por último, punto D, 3, menos 3. 3, menos 3. ¿Qué me están pidiendo? Que grafique este cuadrilátero. Entonces, ese cuadrilátero estará así dibujado. Bien, miren, ahí hacemos una simbolización de ese cuadrilátero. Perfecto. ¿Qué nos están pidiendo que calculemos? El punto medio, o sea, la distancia del punto medio BC, o sea que por acá hay un punto medio, un punto que divide en dos partes iguales, al otro punto medio de AD, que estará por acá. Entonces tenemos dos puntos medios. Este punto medio para el segmento AD y este punto medio para el segmento BC. ¿Cómo calculamos ese valor? Entonces, lo vamos a ejecutar de la siguiente manera. El primer valor, el punto medio para el segmento CB. ¿Cómo lo calculamos? Semisuma. ¿Semisuma de quién? De las abscisas. B, la abscisa es menos 2 y de C es menos 4. O sea, menos 2, menos 4 sobre 2. Ahora las ordenadas. B es 5 y menos 2. 5 y menos 2. Semisuma, si ejecutamos esa operación, aquí sería menos 6 entre 2, menos 3. Y la segunda componente sería 5 menos 2, 3. En este caso, 3 medios. Perfecto. Ahora, calculando el punto medio del segmento AD, de forma similar, colocaremos semisuma. A ver, semisuma, punto A, abscisa 5. Y D, abscisa 3. 5 más 3 sobre 2. Ahora, ordenada. 1 más ordenada de D. D es menos 3 entre 2. Ejecutamos. Sería 8 entre 2, 4. Y aquí sería 1 menos 3 menos 2 entre 2 menos 1. Bien, entonces en estos momentos ahora debemos ya calcular la distancia entre estos dos puntos. Esta distancia. ¿Cómo calculamos esa distancia? Usamos ya la definición. La distancia simplemente es aplicar la raíz cuadrada de menos 3 menos 4 elevado al cuadrado más las ordenadas 3 medios menos el menos 1, que en este caso va a ser más elevado al cuadrado.
Ejecutamos esa operación, la raíz sería en este caso menos 7 al cuadrado, 49. Y aquí sería 3 medios, más 1 sería 5 medios al cuadrado, sería 25 cuartos. Buscamos la calculadora y ejecutamos ese proceso. 7,43, 3 puntos suspensivos. ¿Cómo redondeamos a dos decimales? 7,43. Bien, con lo cual se está concluyendo con este ejercicio. Gracias.
Un siguiente ejercicio, por ejemplo, nos pide graficar en el plano cartesiano el siguiente cuadrilátero. Ese cuadrilátero lo podemos ubicar entonces los puntos. El punto A, tanto la abscisa y la ordenada positivos, primer cuadrante, 5,1. Aquí está el punto A, 5,1. Punto B, segundo cuadrante, menos 2,5, menos 2 y 5. Punto C, menos 4, menos 2, menos 4, menos 2. Menos 4, menos 2, punto C. Y por último, punto D, 3, menos 3. 3, menos 3. Entonces me están pidiendo, ese es un cuadrilátero. Si yo uno esos puntos, tenemos un cuadrilátero. A mano alzada, miren, tenemos entonces el cuadrilátero ahí. ¿Ven? Tenemos este cuadrilátero. Perfecto, ahí está el cuadrilátero. ¿Qué me están pidiendo calcular? Me están pidiendo calcular, hallar la distancia del punto medio de BC, o sea, el punto medio debe estar por acá. Este punto medio, ¿hacia dónde? Hacia el otro punto medio de AD. De AD que estará por acá. Entonces me están pidiendo esa distancia. Y esa distancia lo voy a simbolizar de esta manera. Esta distancia me están pidiendo. Vamos a escribirlo con otro color para que se vea más bonito. Perfecto, esa distancia. Entonces, primero hallo este punto medio. Y después hallaré este punto medio. Y con eso está resuelto porque la distancia entre dos puntos, y ya lo vimos anteriormente. Entonces, primero, el punto medio de CB. ¿Cómo se calcula el punto medio? Semisuma. ¿Semisuma de quién? De las abscisas y ordenadas. Por ejemplo, B y C. El B, su ordenada de B es menos 2. Perdón, su abscisa. Más de C, su abscisa es menos 4. Entonces hay que sumarlo. Menos 4 entre 2. Ahora las ordenadas. De B es 5. Y de C, en este caso es menos 2. Hacemos la semisuma y tenemos el valor, en este caso, menos 6 entre 2, menos 3. Y aquí tendríamos 5, 3, 3 medios. Perfecto. Ahora, el punto medio para el otro segmento, que sería DB, DA o AD. ¿Cómo hallamos? Semisuma de las abscisas y semisuma de las ordenadas. A ver, vamos entonces. El punto A. El punto A tiene 5. Colocamos 5. Y le sumamos su abscisa del punto D. Más 3. Entre 2. Ahora, el punto A, su ordenada. 1. Le sumamos su ordenada de ¿quién? De D. Es menos 3. Menos 3. Sobre 2. Resultado, 5 más 3, 8. Entre 2, 4. Aquí sería 1 menos 3, menos 2. Menos 2 entre 2, menos 1. Y se observa que aquí justo va a estar el punto medio. 4 como menos 1. Y en este caso, si hubiésemos graficado de forma correcta, sería menos 3, 1 medio, 1,5. Entonces me están pidiendo esta distancia. Esa distancia, ¿cómo lo calculamos? Esto aplicando la fórmula. La distancia sería la igual, la raíz cuadrada, ¿de quién? Menos 3. Bien, vamos aquí entonces. Menos 3. En este caso sería menos 3. Menos 4 elevado al cuadrado. Las abscisas. Ahora restamos las ordenadas. Sería 3 medios menos el menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es esta distancia?
sería 7 al cuadrado sería 49. Más 3 medios menos sería más 3 medios más 1, 5 medios. Al cuadrado sería 25 cuartos. Y eso sería la distancia. Hay que efectuarlo, ese cálculo, en la calculadora. Entonces, efectuándolo, ese cálculo ya en la calculadora sería 49 más 25 entre 4. Y ese resultado sale un valor. Vamos a ver cuánto sale. Ese resultado en decimales tendríamos lo siguiente. Efectuándolo esos cálculos en la calculadora, de nuevo le repito, sería lo siguiente. Resulta 5.5901 puntos suspensivos. Si queremos redondearlo a dos decimales, sería 5.59 unidades. Y esa es la distancia entre los puntos medios de estos dos segmentos. Con lo cual estamos concluyendo con este video. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.